Bien, chicos, el tema de hoy es acerca de la trigonometría. Bien, basados en el campo de la geometría plana y geometría analítica, heredada por los griegos, los musulmanes fundaron la ciencia trigonométrica, que desde su significado etimológico fue la medición de los triángulos. Los aportes de esta ciencia han permitido desarrollar las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, las mismas que con ayuda de las matemáticas en la actualidad nos permiten hacer cálculos de medidas de precisión como la construcción y edificación de cosas, templos, etc. Sin ayuda de estas funciones serían completamente complejos los estudios de la ingeniería civil. Así también, esta ciencia ha permitido resolver problemas de distancia entre puntos geográficos, por ejemplo, los sistemas de la navegación por satélite. La geometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los ángulos y lados del triángulo. Se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos denominado funciones trigonométricas. La geometría y el álgebra. Así bien, esta no es una clase de geometría o álgebra. Lo que debemos conocer es cómo estos aportes a la ciencia se plasmaron en su aplicación en la vida práctica. Y antes de ver un ejemplo de estas dos ciencias, revisemos algunos aportes de los árabes en el álgebra. La palabra álgebra viene del término al-abr, que significa reintegración o recomposición. Constituyó una de las ramas de la matemática instaurada por el matemático árabe Khwarizmi. El álgebra es una disciplina que busca reducir y resolver ecuaciones tradicionales. Imaginemos multiplicar 995 por 5. Seguro acudiríamos a la calculadora, pero ese no es el propósito. La idea es que todas podamos simplificar mentalmente el resultado, reduciendo los factores para que desde nuestra mente los podamos calcular y tener el siguiente resultado. 1000 menos 5, 25 menos 5000 es igual a 4975. La geometría, al igual que el álgebra, es una rama de las matemáticas. Su significado etimológico proviene del griego geo, tierra, y metría, medida. Y estudia las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio. La aplicabilidad de esta rama nació en el descubrimiento de la rueda, para desde ahí estudiar la circunferencia y posteriormente el número pi. La evolución de esta rama de estudio permitió a científicos como Galileo Galilei ubicar la posición de las estrellas y planetas. Asimismo, ha permitido construir elementos de medición como el compás, el teodolito y los pantógrafos. Con respecto a la física, ya en la antigua Grecia, Aristóteles, Arquímedes y Heredón de Alejandría habían realizado estudios sobre los objetos flotantes, el peso, así como el movimiento de la rueda y Plantea, entre otros. Permitieron a los intelectuales árabes como Al-Qasimi y Al-Biruni, entre otros, evolucionar todas las teorías abstractas o teorías experimentales, consolidando así un pilar de las ciencias físicas. Aquí algunos ejemplos de sus descubrimientos. El ejemplo de la voz que se produce a causa del movimiento de los cuerpos que la generan y se transmiten en el aire de forma de ondas esféricas, y esto lo llaman acústica. Estudiaron la densidad y gravedad de los objetos, 18 piedras preciosas, y su coincidencia con el volumen del agua que lo empuja, que da origen a la dinámica. Se inventó la balanza para pasar los objetos en el aire y en el agua. El barómetro, balanza o presión,
balanza a presión fue otro invento que permitió a Torricelli, Pascal y Boyle perfeccionar y estudiar la presión de los gases. Estos legados científicos de los musulmanes han permitido el desarrollo ulterior de los autos, el tren, el avión, hasta los cohetes, pues se desarrollaron desde las leyes del movimiento, inercia, fuerza y acción, y reacción que protestaron los árabes. Humboldt, en uno de sus tantos escritos, sostuvo que los verdaderos fundadores de la física son los árabes. La química. La química proviene de la palabra árabe alquimiah, en donde significa la y quimia, química. Surgió de los experimentos realizados con la intención de transmutar el plomo en oro. Los árabes analizaron las bases y conocimientos propiciados por los griegos y egipcios, después utilizados por el Imperio bizantino, y les aplicaron nuevas técnicas y conocimientos que habían originado con la alquimia y los llevaron a Europa. Con los conocimientos previos de farmacología heredadas en la botánica de la era greco-romana, los árabes, a través de una serie de prácticas e investigaciones, lograron descubrir los componentes químicos de las plantas y así desarrollaron los remedios minerales. De esta manera, fundaron la química médica. Entre los destacados intelectuales está Joseph Ibn Hayyan Geber, quien aplicó la investigación experimental como método científico para realizar los siguientes experimentos químicos. El primero fue los métodos de destilación, sublimación, oxidación y cristalización. El segundo fue la elaboración del alcohol y la tercera, la transportación de los tres ácidos, sulfúrico, hidroclórico y nítrico. La influencia lingüística árabe se muestra en los términos químicos que utilizamos frecuentemente como alfacor, alcohol, arsénico también y jarabe, etc. La mecánica. En el campo de la mecánica, los primeros datos registrados por Arquímedes y Herón sobre los principios de la construcción de mecánicas, como la palabra, la polea, el tornillo, el engranaje, el cigüeñal, permitieron a los árabes perfeccionar el diseño de estos aparatos, desde el análisis e ingenio. Ellos desarrollaron nuevas técnicas con las que inventaron máquinas como el molino de agua y el de viento. Los dos para moler trigo, bombear agua e inclusive permitir caña de azúcar. A tales descubrimientos, los árabes los denominaron como la ciencia de los truscos. La llamaron así porque descubrieron que se podía ahorrar esfuerzo físico, tanto humano como animal. Para ahorrar este esfuerzo, construyeron máquinas de producción, movimiento y fuerza. Para que estas máquinas funcionen, los árabes aplicaron los fundamentos de la física, matemática, álgebra y geometría que dieron origen a lo que hoy conocemos como ingeniería. La geografía. Los árabes hicieron suyos varios de estos campos de las ciencias y la geometría no podía dejar de estar presente. De hecho, el Corán, dentro de sus paisajes religiosos, sostiene que las montañas tienen metas o vetas blancas, rojas y diversos colores y muy negras. A esto se suman los estudios previos de Aristóteles, en los cuales se destacaban 4 elementos: agua, fuego, aire y arena. Estas bases permitieron a los árabes investigar los fenómenos naturales, las rocas, las montañas y minerales. Aquí un resumen de las principales investigaciones árabes de la geografía.
Al-Masudi, siglo X, geográfico e historiador musulmán, viajó por varios países de Oriente y registró sus experiencias con la gente, el clima, la geografía, los lugares como China, Godán y otros países. Al-Bairuni, siglo XI, registró la historia de los territorios y sociedades que en su camino encontró. Al-Drisi, siglo XII, descubrió las distancias entre los lugares que visitaba, así como las costumbres, productos y climas del mundo. Fue el primero en diseñar un planisferio, lo hizo de plata. Los múltiples viajes y travesías náuticas permitieron a los árabes perfeccionar la brújula china, el astrolabio griego, el cuadrante, la vela latina y las cartas náuticas. Estos nuevos descubrimientos les permitieron potenciar el comercio terrestre y marítimo entre Asia, África y todo el Mediterráneo hasta Portugal. La óptica, la cámara oscura. La aparición de la óptica obtuvo instaurada a la base griega de Euclides y Ptolomeo, quienes desde sus estudios previos de la visión permitieron a los árabes investigar y analizar los aportes de la refracción de la luz y el espejo incendiario. Estos avances fueron descubiertos por filósofos como Abu Yusuf al-Kindi, quien desde las ciencias naturales asignó sustentos importantes a los fenómenos de la luz. Ibn al-Haytham se adelantó próximamente 5 siglos a los científicos Da Vinci, Isaac Newton, Giacomo Della y realizó los primeros estudios científicos de el ojo. Descubrió sus partes, córnea, retina, humor vítreo, humor acuoso, estudió las lentes y las miradas. Aplicó las causas de la refracción de la luz y su trayectoria. Llegó a la conclusión de que esto se produce con el cambio de la dirección de las rayas de la luz a través de medios como el agua, el vidrio y el aire. Estos avances permitieron el desarrollo de la actual industria del vidrio. Sustentó los principios de la cámara negra, conocida como la cámara oscura, y que dio origen a la base de la cámara fotográfica. Estos estudios permitieron identificar de la imagen del objeto aparece invertida dentro de la cámara y que con ella pueden obtener una réplica exacta de la imagen capturada. Bien, aquí tenemos una actividad en la página 82 que nos dice lo siguiente. ¿Cómo denominaron los musulmanes a los territorios conquistados por la península ibérica? ¿Y qué zonas de la península fueron conquistados y cuáles no? Bien, estas actividades aquí las vamos a realizar, por favor, para la siguiente clase. Creo que esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Espero que haya quedado muy claro el tema de la aplicación de la cámara oscura, de la geografía, de la mecánica, de la química, de la física y acerca de la trigonometría. Que tengan una excelente tarde, chicos. Nos vemos en la próxima.